¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nuestra última sesión, la número 11, dentro de la materia de inducción al estudio sociológico. En este caso vamos a terminar con el tema de sociología de las organizaciones que iniciamos justamente en la sesión anterior, y en este caso particular con el tema de lo que es la cultura organizacional, un tema muy interesante, un tema que nos da para muchas sesiones, como muchos de los temas que hemos visto, pero que obviamente vamos a tratar de aterrizar en sus conceptos fundamentales. Les recuerdo que, como ya mencionaba, terminamos con esta sesión la materia y viene ya, por supuesto, la realización de su evaluación final. Les invito a que se preparen lo mejor posible, que realicen las actividades, incluyendo las de esta última sesión, con tiempo, con oportunidad, para que no pierdan el flujo de los procesos y puedan seguir con las siguientes materias que tenemos dentro de esta carrera de mercadotecnia, planificada en esta institución que siempre se preocupa por brindarles lo mejor, así que vayan yendo con ese flujo para no perder todas estas posibilidades y para no ir perdiendo, pues digamos, la dinámica del proceso, ¿no? Es un poco como el ejercicio, si uno ahí le va como bajando el ritmo, pues le va dando uno un poquito más de flojera. Entonces, quítense todo eso, ánimo, mucho entusiasmo, vamos terminando una materia, ustedes seguirán con muchas otras y sobre todo pues descubriendo muchos conceptos, muchas teorías, entendiendo muchas cuestiones importantes que son fundamentales para el desarrollo profesional y que seguramente les van a permitir tener las herramientas fundamentales para poder sobresalir y destacar como mercadólogos de un futuro no muy lejano. Muy bien. Pues como ya les decía yo, vamos a trabajar sobre el tema de la cultura organizacional. Nuestro objetivo es comprender en qué consiste este concepto, cuáles son sus funciones, los fenómenos que están implicados en relación con él, y de manera específica pues vamos a trabajar tres cosas: la conceptualización de lo que es la cultura organizacional, las diferentes funciones que una cultura organizacional tiene dentro de una empresa, cualquier otro tipo de organización, y los mecanismos de socialización por los cuales se va estableciendo y se va generando la cultura organizacional. Antes de empezar, quiero proponerles un ejercicio mental. Piensen un poquito, piensen en la sensación o la percepción que tienen al evocar empresas como pueden ser Disney, como puede ser McDonald's, como puede ser lo que antes era Reino Aventura, que ahora es Six Flags, y contrástenlo con la percepción que pueden tener de empresas como por ejemplo IBM o por ejemplo General Electric o un bufete de abogados. Incluso seguramente si les ha tocado conocer a personal, a gente que trabaja en este tipo de organizaciones, uno se da cuenta de la diferencia. Este amigo tiene algo como muy particular que uno podría atribuir que es parte del proceso de socialización, no de la familia, no de los amigos, la religión, el Estado, sino justamente de los valores, actitudes y formas de percibir el mundo que en la empresa, en la organización particular donde trabaja, ha ido adquiriendo. Por ejemplo, la gente como puede ser alguien que trabaja en Disney, pues normalmente es gente como muy alegre, siempre con la sonrisa, dinámica, entusiasta, muy orientada hacia el gusto por los niños. Finalmente, esto nos habla de una manera en que están percibiendo ellos mismos a la propia organización, y que la organización quiere ser percibida de esa manera afuera, dentro del mercado. No esperaríamos eso, ni siquiera como consumidores, en el servicio de un bufete de abogados. Sí, a lo mejor si llegamos con un bufete de abogados con alguien que esté muy sonriente, dinámico y jovial, como que no es la imagen que estaríamos buscando quizá. Buscamos más bien hay una imagen de seriedad, de conocimiento, de solidez que nos dé respaldo, a veces hasta de fuerza, podemos incluso, si me permiten, y con todo respeto, de ferocidad, en términos de tener esa iniciativa de sacar, de ir y pelear algo, ¿no? Entonces, esto es exactamente lo que estamos hablando y que vamos a aterrizar ahora sí en el concepto de cultura organizacional. Vamos a revisarlo aquí en nuestra pantalla. Tenemos una definición bastante larga, vamos a trabajarla con calma para poder asimilarla en todos sus diferentes elementos. Bien, sistema de significados compartidos por parte de los miembros de una organización y que distingue a una organización de otra. Fíjense nada más, significados compartidos. Esto es, en una organización hay una cierta percepción del mundo, hay una cierta visión
de las cosas. Y eso incluye, por supuesto, ideología, valores, actitudes, planes, los fines y objetivos mismos que la organización se pone a sí misma, es toda una visión del mundo. Pero en este pequeño microcosmos, digo pequeño por comparación, que puede ser una organización. Y que, como dice ahí, le va a dar ese algo que lo distingue del resto de las organizaciones. Por ejemplo, Walmart, que tiene esta cultura que tiene que ver con precios bajos, eficiencia, sencillez, reducción de costos, etcétera. De alguna manera eso le da, incluso dentro de su propio ramo, una cierta cualidad, me atrevería a decir, una especie de personalidad como organización, que lo hace diferente. Y es efectivamente lo que la empresa o la organización busca. Y donde toda la mercadotecnia, por ejemplo, que va relacionada con esto, pues trata justamente de enfatizar esos valores que la empresa tiene. Eso está muy claro, por ejemplo, en el caso de corporaciones de otra índole, como puede ser Nike. Nike tiene una identidad que está ideada sobre esta percepción de dinamismo, que está asociada con el deporte, de fuerza, de competitividad, etcétera. Eso no solo está en los productos, sino que está en la propia cultura de la organización. Y en buena medida, cuando ellos contratan, por ejemplo, publicidad o todo lo que manejan de mercadotecnia, pues quieren expresar y reflejar eso. Eso que de alguna manera les da su forma de ser. Se hace referencia entonces a la percepción que los empleados tienen de las características de la organización. Es fundamental. Yo como empleado, ¿cómo percibo la cultura y por lo tanto el ambiente que se genera de trabajo en mi organización? ¿Coinciden esos valores, esa forma del mundo, de ver el mundo con mis propios valores, con mi propia percepción de las cosas? Ciertamente no tiene que darse una coincidencia al 100%, y muchas veces lo que ocurre es que con el paso del tiempo cada vez el empleado se va más sumergiendo en esa percepción, en esa visión del mundo, en esos significados compartidos, y percibe a su organización como la organización quiere que sea percibida. Y en ese sentido los mandos van a tener una prioridad, un papel muy importante en la expresión y en la difusión de la cultura organizacional. Entonces, como decíamos, tiene que ver mucho con la percepción que el propio personal tiene sobre las características de la organización y qué tanto agrado o desagrado se siente por formar parte de una organización así. Eso es la cultura organizacional. No es un concepto muy fácil de aterrizar porque evidentemente puede tener diferentes connotaciones. Sin embargo, de manera muy genérica lo podemos dejar así, como un sistema de significados compartidos en una empresa que van a marcar la percepción y la motivación de los trabajadores con relación a su propia empresa, con relación a su propia organización y su propio trabajo. Y que evidentemente todo eso, como yo decía en un principio, se va a expresar hacia afuera, ante el cliente, ante el consumidor, ante el resto del campo o del mercado de trabajo. Bien, ¿cuáles son los fines que tiene una cultura organizacional? ¿Por qué es importante esto de la cultura organizacional en una empresa? Bueno, primero, porque define límites, establece hasta dónde sí, hasta dónde no se pueden hacer cosas en una empresa, lo que es permitido, lo que no, lo que se espera, lo que no se espera, le da claridad en ese sentido a los empleados. En ese mismo sentido de los límites, por supuesto que les confiere una identidad. Todos hemos escuchado, a veces hasta el cansancio, a veces demasiado malbaratada la frase, pero hemos escuchado mucho la expresión de ponerse la camiseta. Pues bueno, por muy a veces abusada que haya sido esa expresión, pues es exacta. La idea de ponerse la camiseta es la idea de hacer su identidad personal, socializarla en términos de la identidad de la empresa. O sea, que mi identidad social en este caso esté ligada a los valores y a la identidad que busca la organización. Facilita, por lo tanto, la generación de compromisos. Si yo me identifico con lo que la empresa busca, con sus metas, su visión, su misión, con sus valores, pues eso va a ser más fácil que yo esté comprometido con mi trabajo, que me sienta motivado, entusiasmado y entienda que hay una responsabilidad ahí. Yo en la sesión pasada utilizaba esta imagen
del orfebre que está ahí colaborando en la construcción de una catedral y no dice, pues estoy aquí enyesando, o estoy aquí picando piedras, sino dice, estoy formando parte de la construcción de una catedral, por lo tanto, estoy más comprometido con mi trabajo. Y finalmente, vamos a decir que en consecuencia de todo lo anterior, pues se refuerza la estabilidad de la organización, es decir, la organización puede alcanzar sus metas y seguir más adelante porque cuenta con una base estable de valores, normas y demás aspectos que son compartidos y que hacen que la gente que esté dentro de la organización vaya en el mismo carril y por lo tanto la organización tenga más viabilidad. Entonces, dense cuenta que la cultura organizacional no es algo que se inventaron los recursos humanos para tener cosas que hacer. La cultura organizacional va mucho más allá de que si la fiesta de fin de año o que si hacemos una olimpiada de trabajadores para que se sientan padres. No, la cultura organizacional tiene que ver con cómo se viven dentro de una empresa una serie de valores y significados, cómo se interiorizan y si eso de alguna manera se va a ver plasmado en el trabajo y en las interacciones sociales. Piensen que aquí este concepto obviamente está ligado con todo lo que hemos visto en la materia, con la parte del interaccionismo simbólico que veíamos de Kuhl y Mead, con la parte de la socialización, de la formación de identidad, nada más que lo estamos aterrizando en lo que es el microcosmos de una organización, de una empresa, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los mecanismos de socialización organizacional? En otras palabras, ¿cuáles son los mecanismos donde la gente hace suya la cultura organizacional? Bueno, pues una parte muy importante está incluso antes de que exista la organización y tiene que ver con la visión que los fundadores de la organización le dan a esa nueva empresa, a esa nueva estructura que están creando. Yo hablaba, por ejemplo, del caso de Walmart, donde había una visión particular en su fundador, y comparémoslo con la visión de gente como Walt Disney, o la visión de gente como Steve Jobs, el fundador de Apple. Bueno, evidentemente cada uno de ellos tuvieron una visión particular. La visión, por ejemplo, de Walt Disney era, vamos a crear una serie de productos que permitan el entretenimiento infantil, que sea un entretenimiento blanco, sano, exento de esto, del otro y de más allá, con lineamientos muy claros de lo que se pensaba. Y en cada película, producto, personaje de Disney está esa cultura con esos valores, con esa visión que él tenía como fundador y que de alguna manera está ahí en la empresa y que uno supone o espera que permanezca ahí como parte de la filosofía con la que está la gente que trabaja, que es muy diferente, por ejemplo, a lo que buscaba Steve Jobs, con una empresa orientada siempre en la innovación tecnológica, estar en la punta, crear cada vez, sobre todo tecnología mucho más accesible al usuario en términos de su utilización, darle la posibilidad de converger ahí a muchos tipos de tecnología, dejar a un lado como la parte más formal del trajecito, etcétera. Lo mismo pasó en Microsoft, y darle pie más bien a la inventiva de la gente. Esa visión tiene que reflejarse de alguna manera en la empresa. Entonces es importante, y a veces un elemento que podemos utilizar para conocer cuál es la cultura organizacional de una empresa, pues es entender también la biografía de quienes las fundan, de quienes las crean, porque son ellos quienes les van a dar ese sello, que no quiero decir que ese sello vaya a permanecer inalterable, pero que sí se espera que sea como una especie de aliento que se mantenga a lo largo del desarrollo, por lo menos de parte del desarrollo de una organización. Pero ya que la organización está establecida, pues va a haber un montón de prácticas relacionadas sobre todo con lo que identificamos como el campo de los recursos humanos, en las cuales se va creando, se va manteniendo y se va transmitiendo lo que es la cultura organizacional. Aquí tenemos solamente, pues como dicen por ahí, un botón de muestra de lo que estamos hablando. En el proceso de selección, en la inducción del personal, en los criterios para la evaluación del rendimiento, las prácticas para establecer incentivos, ¿no? ¿Cuál es el criterio para establecer un incentivo? Las actividades de capacitación, el desarrollo de carrera, los criterios para la promoción, ¿no? Para establecer ascensos o incluso para sacar a gente de una empresa. En todas esas actividades
algo nos está hablando de cuál es la cultura, la visión y los significados, las cosas importantes para una organización, sus valores. De todo esto, hay 3 procesos fundamentales que vamos a ver con más amplitud. La selección de personal, las actividades de la alta dirección y los mecanismos de socialización concretos. ¿Sí? Estos 3 procesos, los modos de socialización, los actos de los mandos y toda la parte del proceso de selección, son 3 actividades fundamentales en el desarrollo de una cultura organizacional. Y vamos a ir viendo el porqué en cada caso. Bueno, todos hemos vivido lo que es el proceso de selección en una empresa. Todos los que estamos trabajando, como ustedes que en su mayoría, o si no es que todos ya están trabajando, pues ya lo han vivido. Y saben cómo ese proceso pues genera ahí cierta angustia. Uno llega tratando justamente de escudriñar cuáles son las cosas que esperan, qué es lo que quieren de mí, no solamente como alguien que pueda tener ciertas habilidades, cierta especialización técnica, sino qué tipo de persona están buscando. Ahí es donde está la importancia de este proceso en la formación de la cultura organizacional. ¿Qué busca la empresa al contratar? Bueno, idealmente se busca contratar a aquellos que se integren adecuadamente a la organización, tanto por sus capacidades, por sus habilidades, pero también sus valores. Lamentablemente, aquí es donde muchas veces falla la selección de personal, sobre todo en la parte de los valores, porque a veces se contrata gente que técnicamente o viéndolo desde el punto de vista de lo que es un perfil de puestos estrictamente en términos de lo que debe de hacer, lo que debe de saber, pueden bonar, pero después nos damos cuenta que sus valores, sus actitudes no permiten generar una cierta armonía con el grupo de trabajo, no hay honestidad, en fin. Entonces esa parte de evaluación de los valores es algo que muchas veces se deja de lado en el proceso de selección y por el cual muchas veces no se logra lo que se espera con dicho proceso. Ahora, visto del otro lado, visto por el lado de quien va ingresando a la organización, la selección es un proceso muy útil porque es un proceso informativo. Al seleccionar a alguien, pues le damos información sobre el reglamento, le damos un paseo por las instalaciones, lo vamos presentando con la gente, lo que es esta parte que se conoce como la inducción, a lo mejor le vamos a pasar un video, lo vamos a ir acompañando, entonces le vamos dando un montón de información, obviamente le vamos explicando, mira, la visión, la misión, nuestros valores son esos, por ahí a lo mejor hasta tenemos algún himno o algún signo de identidad más fuerte de la empresa. Le contamos sobre la historia, ¿no? O le damos un folleto con la historia de la organización y todo eso le va permitiendo entender al que va entrando a dónde va entrando, entender cuál es la filosofía, la cultura que está detrás de una organización y de un nombre, de una marca, qué es lo que está detrás de una marca, lo que le da en cierto sentido solidez. Y finalmente, la tercera parte por la cual el proceso de selección también ayuda a mantener la cultura organizacional es que se convierte en un filtro que, por lo menos idealmente, ayudaría a eliminar a quienes no embonan en esa cultura. Desde un principio detectar a aquellos que, aunque vengan muy bien calificados técnicamente, no embonan en la cultura y que a lo mejor van incluso a socavar los valores culturales, que van a poner en riesgo esos valores que le dan su integridad y entonces tomar la decisión de darle las gracias y hacer a un lado a estas personas. No porque sean malos elementos, sino porque no embonan en esa organización. A lo mejor van a embonar perfectamente en la cultura organizacional de otra empresa, pero en esta no. Entonces, esa es la triple función que tiene el proceso de selección en cuanto a la formación y mantenimiento de la cultura organizacional. Buscar la integración hacia la cultura organizacional, darle la información necesaria al que entra y servir de filtro para evitar que quien no pueda embonar o integrarse en esa cultura organizacional vaya a ser contratado. Bueno, hablábamos hace un rato de que además de la selección también está el tema de lo que hace la alta dirección. Evidentemente, desde quien ocupa un mando medio,
no sé, una coordinación, una gerencia, hasta el CEO de una empresa, hasta su director general, incluyendo presidentes, vicepresidentes, son modelos. Ya hemos hablado, tanto en esta materia como en la materia de inducción a la psicología, de la importancia de los modelos para la socialización, para el aprendizaje de una serie de conductas, de actitudes. Y evidentemente en ese sentido, tanto las palabras como las acciones de los altos mandos van a establecer las normas, el punto de referencia para muchos asuntos dentro de la empresa. ¿Sí? Son los primeros que tienen que llevar puesta la camiseta y son los primeros que tienen que dar la pauta y el ejemplo de lo que es vivir cierta cultura organizacional. Idoneidad de tomar riesgos, ese es solamente un ejemplo. La manera en que se conduce la alta dirección nos habla de si la organización está acostumbrada a tomar riesgos, a tomar decisiones que pueden ser aventuradas, aunque estén bien fundamentadas, o más bien es una organización conservadora que prefiere ir pasito a pasito y que no hay que tomar muchos riesgos. Eso es algo que se transmite desde el alto mando, desde la alta dirección. El grado de libertad que puede tomar un subordinado, es decir, yo esperaría que si estoy viendo que la gente que trabaja directamente para el director general tiene un amplio grado de libertad para tomar decisiones, pues que a mí mi coordinador me dé lo mismo, porque si no, no sería congruente que mientras en un nivel jerárquico de la organización se dé mucha libertad para la toma de decisiones, en otro no. Claro, ustedes pueden decir y estar pensando, sí, pero depende del tipo de actividad, cada departamento, su área. Sin embargo, más allá de esas diferencias, sí tendría que verse como un clima general donde en la organización se acostumbra a que la gente tome decisiones y que se deleguen responsabilidades y que ese a lo mejor es un criterio para promover a alguien a otro tipo de nivel, ¿no? Justamente la forma adecuada de vestir, de conducirse con los demás, evidentemente no es solamente el hecho del traje, sino lo que el traje o una cierta forma de vestir puede simbolizar. Microsoft, por ejemplo, fue una empresa que marcó esta pauta de decir, aquí venimos a trabajar sin traje. Y no era simplemente una manera de decir no somos formales, sino era una manera de decir lo formal de nuestro trabajo no está en cómo nos vestimos, está en los productos que hacemos, los procesos tecnológicos que desarrollamos y cómo respondemos por nuestros proyectos. Es una cierta cultura. Y eso se nota desde el mismísimo director general, el mismísimo dueño, el mismísimo presidente, ¿no? El hombre, por cierto, más rico del mundo, hasta el último empleado de la organización, ¿no? Entonces es la importancia, y en las actitudes, en la manera de referirse a la gente, el trato hacia los empleados, el trato hacia los subordinados, ¿sí? Y por supuesto de ahí, otro punto muy importante, los criterios que hay para los ascensos. ¿A quién se le da un puesto de mayor responsabilidad? Es algo que manda un mensaje a todos los demás sobre qué hay que hacer o qué hay que dejar de hacer para poder subir. Si yo veo que aquí los que ascienden es gente responsable, dinámica, que toma decisiones, que no tiene miedo, caray, quiere decir que entonces yo tengo que ser igual. Y si quiero ir subiendo, si quiero tener un desarrollo de carrera importante, pues tengo que ir trabajando para lograr eso. Y muchas veces, ahí lo vamos a ver, la alta dirección se preocupa porque ese tipo de actitudes se formen en los empleados. No que salga solamente como iniciativa de ellos, sino que, por ejemplo, en los cursos de capacitación se contemplen estos temas, se contemplen estas situaciones, estas circunstancias, como parte del desarrollo de carrera de los empleados. No solo la parte técnica o de conocimiento que requieran para sus funciones, sino en cómo desarrollar liderazgo, por ejemplo. Entonces, ahí es como se va dando toda esta parte. Bueno, pues hasta ahorita hemos hablado de la importancia, sobre todo dos cosas, de el proceso de selección de personal y de lo que es la conducta de la alta dirección en el mantenimiento y la formación de una cultura organizacional. Bueno, evidentemente aquí es fundamental también analizar lo que son los mecanismos de socialización. Esto es, los procesos de adaptación por los que un empleado pasa para integrarse a la cultura organizacional.
¿sí? Hay etapas, hay momentos específicos por los que un empleado va pasando que va a marcar en qué medida él se va integrando a esa cultura organizacional, y poner atención a cada uno de ellos es muy importante. Una buena organización formal tiene que trabajar en esos procesos si quiere que la cultura se vaya estableciendo. Se puede generar de manera informal, pero atender al proceso nos da como mayor pauta para poder influenciar sobre él. Bueno, son 3 etapas que se dan en este proceso de adaptación o de socialización. Una previa a la llegada, como lo vemos aquí en nuestro esquema, del empleado, desde antes de que llegue, ya se le va socializando. Lo que es el proceso que vamos a llamar aquí encuentro, la metamorfosis, y al final de cuentas, esas 3 etapas, se espera que por resultado nos den mayor productividad, mayor compromiso y una menor rotación en cuanto al personal. Esto es, que esté más activo, que esté desarrollando su actividad dentro de la organización al tope, a lo más que se pueda, que lo haga con motivación, que lo haga realmente con un compromiso y que no se nos vaya, ¿no? Que permanezca ahí si es que es un buen trabajador. Los índices de rotación nos hablan de qué tan rápido en un cierto puesto, en una cierta área o en toda la organización se tiene que estar reciclando al personal, perdón por la expresión, a lo mejor no es muy afortunada, vamos a decir, se les tiene que estar pues reposicionando, ¿no? Se tiene que estar reemplazando por la salida, ¿no? Cuando el personal no está a gusto con la cultura organizacional, cuando la cultura organizacional no, es negativa, pues los índices de rotación seguramente van a ser mayores, digo, independientemente de los sueldos, de las condiciones materiales. La cultura organizacional también es un factor fundamental en los índices de rotación. Vamos a revisar a mayor detalle estas 3 etapas de las cuales hablábamos, ¿no? Previo a la llegada, el encuentro y la metamorfosis. Bueno, desde que yo voy a una organización, ya desde antes, incluso cuando todavía no he cruzado palabra ni siquiera con la persona que recibe en la puerta, ya tengo una cierta idea. Sobre todo si se trata de una organización grande, de una organización importante. Es decir, si yo voy a pedir trabajo a una cierta mueblería, un banco, etcétera, muy probablemente pues yo ya tengo una cierta imagen. ¿Por qué? Porque, bueno, a nivel organizacional, ya lo decíamos, la mercadotecnia también genera estas señales hacia el resto de la población. Así que ya más o menos tenemos una cierta idea, que puede ser una idea estereotipada, pero una idea al fin de lo que sucede. Entonces ya desde antes la organización ya nos está socializando al mandarnos los mensajes que nos envía a través de todo lo que es el proceso de la mercadotecnia. Así que bueno, cuando llega, antes realmente de poder decir que el empleado forma parte de la organización, pues hay un periodo de aprendizaje, que puede ser formal o informal, como ustedes pueden ver en su pantalla. Es decir, puede ser orientado con toda intención o puede irse dando de forma espontánea. Puede ser colectivo o individual, ya sea porque yo formo parte de un grupo de empleados que están entrando, de una generación que está entrando a la organización, o soy yo, nada más, fijo o variable, es decir, puede haber como ciertas etapas, ciertos procesos muy especializados del aprendizaje que tiene un empleado para formar parte de la organización, o puede que sea un proceso que va variando dependiendo de muchas circunstancias. Puede ser sistemático o puede ser fortuito, puede darse al azar. Pero en ese proceso, el empleado no solo aprende sus funciones específicas en el puesto que va a desempeñar, aprende cómo tiene que relacionarse con los demás, conforme va conociendo al personal, aprende además los valores de la empresa y una serie de cosas importantes que pasan por los rituales, ¿no? Cada empresa tiene sus propios rituales, sus propias maneras de hacer las cosas, en términos, por ejemplo, de los rituales de inicio de jornada. Aquí hay que llegar, checar y luego irse a lavar las manos y trabajar. Los rituales de salida, los rituales relacionados con, por ejemplo, cómo dirigirse a los altos mandos, cómo tratar a los clientes, etcétera. Símbolos. Te vamos a explicar qué significa el logotipo de nuestra marca, te vamos a explicar por qué tenemos estas circunstancias. El lenguaje, ¿no? También uno va
adquiriendo una jerga adicional a la que ya maneja en su idioma, que tiene que ver con los productos, procesos y demás cuestiones que hace la propia empresa. Entonces, en ese sentido, también nos vamos socializando. Yo decía incluso que hasta el himno, ¿no? Algunas empresas tienen su propio himno y hacen que el personal se aprenda el himno. Hay empresas que tienen hasta su bandera, una serie de símbolos ahí muy importantes y se les van explicando como parte del hecho de que se vaya generando esa cultura. Bueno, la etapa del encuentro es cuando ya el empleado y la organización, un poco como lo que sucede pues en las relaciones románticas, se conocen tal como son. Ya pasada esta etapa de luna de miel, ¿no? De, sí, qué bonito, y mira qué buena onda, y que cada quien saca lo mejor de sí, pues ahora sí ya hay que ponerse a trabajar. Y en ese proceso, muchas veces los empleados se dan cuenta de que la organización no es necesariamente como en los hechos, en la práctica, no es 100% como se había planteado. Y la organización se da cuenta pues, de que tampoco necesariamente el trabajador es el trabajador ideal. Entonces, en ese sentido, obviamente esa parte de inicio puede generar una serie de expectativas que luego no se vean cumplidas total o parcialmente. Ahí es parte de la habilidad de la organización para hacerle entender a los empleados que una cosa es lo que idealmente busca generar la empresa y que en todos los casos y en todas las circunstancias lo puedan lograr. Por ahí habrá el mando medio que no expresa realmente esa filosofía, esa cultura organizacional y que hace que el personal a su cargo piense que la organización es diferente. Por eso la importancia de que la alta dirección siempre esté en contacto y sepa qué está pasando en los niveles bajos, ¿no? Pero igualmente la organización a lo mejor se va a dar cuenta de que esta persona pues es buena y todo, pero no checa necesariamente con la cultura organizacional a pesar de los filtros que haya habido en el proceso de selección y que a lo mejor eso está generando problemas y no va a permitir ahí una buena adaptación. Entonces, ese es como el punto ideal para tomar decisiones, tanto por parte del empleado como de la organización, saber si se sigue o no se sigue. En buena medida por eso quizá es que existen los contratos temporales, ¿no? Ahora es muy común, por muchas razones, los contratos por 2, 3 meses, para ver si realmente se da ese periodo de adaptación y si no, pues termina el contrato y todos felices y contentos, ¿no? Esa es parte de las necesidades que van surgiendo de estos procesos que estamos analizando. Y ya finalmente es la etapa de metamorfosis, ¿no? Así como la oruga que sale de su capullo, pues estamos hablando de un empleado que se ha visto transformado porque de alguna manera se ha integrado y ha logrado ajustarse a los valores y normas del grupo laboral. El término es inexacto porque a lo mejor el empleado ya los traía y fue así casi como poner mantequilla sobre pan, ¿no? O sea, se dio el proceso de manera muy transparente. Pero habrá casos en los que no, y sí tenga que haber ahí un ajuste y un jaloneo para que finalmente el empleado logre asumir al 100% la cultura organizacional. Como decíamos, que logre ponerse al 100% la camiseta. Bueno, ha habido diferentes marcos teóricos para explicar la diversidad cultural. En este caso, por diversidad cultural, bueno, lo tenemos que aterrizar. Ya habíamos nosotros hablado en sesiones anteriores de la diversidad en términos de lo que son las culturas de los pueblos. Ya habíamos hablado que pues cada pueblo tiene una cultura diferente y que hay ciertas variables fundamentales que marcan esas culturas. Bueno, en el terreno de las organizaciones vamos a tener la aplicación de dos modelos, que son modelos teóricos que se aplican en la sociología en general para explicar la diversidad de cualquier tipo de cultura, pero que ahora vamos a aterrizar en el caso de lo que es la cultura organizacional. El primer marco es el de Hofstede, que es el caballero que ustedes ven aquí en su lámina. Él propone 5 dimensiones principales sobre las cuales se puede clasificar o tipificar las culturas organizacionales. En otras palabras, yo puedo describir la cultura organizacional de una cierta empresa por la forma en que se ajusta a estas dimensiones que Hofstede propone. ¿Cuáles son estas 5? Distancia de poder, grado de individualismo, orientación temporal, materialismo o calidad de vida, masculinidad versus feminidad. Distancia de poder. ¿Qué sucede con la cultura de una organización? Promueve mucha distancia entre los niveles jerárquicos. O sea, cuando entra el gerente casi tengo que hacerle reverencia. Pues, por supuesto, una exageración.
O al contrario, la cultura promueve una mayor horizontalidad, las relaciones son más fraternas, el gerente llega y, oye, ¿sabes qué? No, pues háblame de tú, y vamos a trabajar como un equipo, con el respeto debido, pero sí, eso es lo que puede cambiar una cultura organizacional en términos de cómo maneja la distancia de poder. Si se dan cuenta, cada una de estas dimensiones que maneja Hofstede, lo que nos va haciendo es casi como hablar de los rasgos de la personalidad de la organización. Si me permiten extrapolar aquí algunas de las cosas que veíamos en Inducción al Estudio Psicológico, es como lo que haría la teoría de rasgos, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos fundamentales de una organización en base a estas dimensiones? Entonces, un rasgo sería qué tanto se manejan las distancias de poder. Otro, el grado de individualismo. ¿La organización promueve la competencia y que cada quien vea por su santo? ¿O es una organización que promueve un pensamiento colectivo, de cooperación, de que primero está el grupo, somos un equipo, hay que salir adelante? Es otro rasgo importante. Orientación temporal. ¿Hacia dónde está puesta la visión de la empresa? En el muy corto plazo, y en el corto plazo puede hablar incluso pues, en la coyuntura, o está puesta en el largo plazo. Está puesta en una visión hacia futuro, decir, en 10, 20 años vamos a lograr esto, pero en 30 años vamos a lograr esto otro. Eso marca una diferencia fundamental en la cultura de cada organización y se va a notar. Otro aspecto, materialismo o calidad de vida. Estamos en una organización que notoriamente pone el énfasis en las ganancias, en los fines de lucro, donde lo importante aquí es matarse trabajando y entonces hasta te ven feo cuando te vas temprano. ¿No? ¿No les ha pasado de estar en organizaciones que... ¿Cómo ya te vas? Oigan, pues es que es mi hora de salida. Y aquí todos nos vamos tardísimo porque hay que darle duro y hay que trabajar y los clientes, no, pues ¿cómo? Quédate otro rato, ¿no? O al contrario, lo que se enfatiza es la calidad de vida. Y si ¿sabes qué? Tienes que hacer todo tu trabajo, irte a tu hora para que tengas tiempo con tus hijos, porque nos interesa gente que esté contenta, que esté bien, que tenga un equilibrio, porque ese tipo de gente va a ser productiva. Si se dan cuenta, son maneras diferentes de conceptualizar las cosas. Y masculinidad contra feminidad, que es, ¿qué predomina? Los valores de tipo masculino, o sea, predomina el machismo, el patriarcado, o predomina también una visión, vamos a decir, más abierta en ese sentido. Hay empresas, por ejemplo, donde la cultura organizacional impide absolutamente, por ejemplo, que una mujer ocupe una posición de mando. Y hay empresas donde activamente incluso se fomenta y se ve otra visión y otros valores. No es tema de esta sesión, pero seguramente por ahí discutirán qué tanto realmente, por ejemplo, marca diferencia cuando la administración de algo la lleva un hombre o una mujer. Cuando el mando está en manos de hombres o de mujeres. Particularmente me parece que sí marca una diferencia, aunque hay circunstancias donde hace que a veces eso no se dé tanto. Cuando una mujer a veces llega a dirigir en una empresa donde a lo mejor es la primera mujer y lo hace en un ambiente muy masculino y que está muy reacio, a lo mejor ella va a tener que dirigir como dirigen los hombres para poder ser aceptada. Pero en otro tipo de organizaciones no se da así. Y cuando la mujer dirige libremente, sí se nota otro tipo de características en su manera de llevar la dirección. Y eso puede también modificar, por supuesto, la cultura organizacional. ¿Qué pasa en nuestro país? Bueno, a mí me parece que nosotros tradicionalmente traíamos por ahí una cultura organizacional de enfatizar las jerarquías, de mucho competencia e individualismo, una orientación temporal muy de corto plazo, más marcada en el materialismo y evidentemente con muchas cuestiones de machismo por ahí. ¿Qué tanto ha cambiado esto? Es algo que ustedes tendrán que investigar como parte de la actividad de esta sesión. ¿Qué pasa con la cultura organizacional en México hoy en día? Y sobre todo, de una vez lo aclaro, sí será importante que en su investigación lo vayan relacionando así explícitamente con estos marcos que plantea en este caso, por ejemplo, Hofstede. ¿Sí? O sea, ver si realmente dentro de estos parámetros, dentro de estas variables que él maneja, ¿dónde está la cultura organizacional en México? Si es que se puede hablar inclusive de una cultura organizacional, o estamos asistiendo por ahí ya al surgimiento de alguna nueva, o están conviviendo ahí 2 o 3 diferentes culturas organizacionales. ¿De qué depende? Son cosas que tendrán que investigar ustedes como parte de nuestra actividad extra. Bueno, el marco que Hofstede establece no es el único. Hay diferentes formas de abordar lo que es la organización. Otro de los más importantes es el marco organizacional de
Kluckhohn y Strobeck. Estos autores también diseñan una serie de dimensiones valorativas importantes para ubicar a la cultura de una organización. Y que en este caso se analizan a partir de 5 cuestiones básicas. En cierto sentido van a encontrar que por ahí hay alguna relación con la de Hofstede, pero en general sí son dimensiones muy diferentes. Por ejemplo, la naturaleza humana, ¿es buena o mala? Y entonces, si se ve esto como un continuo, ¿no? Si se ve esto como una situación en la que una organización se puede estar moviendo en diferentes parámetros, pues habrá desde las organizaciones que piensan que la naturaleza humana es mala, que somos flojos, que somos irresponsables, que somos pues medio ladrones, y que entonces eso lo van a demostrar en sus políticas de seguridad y en su filosofía organizacional. Y habrá en el otro extremo las que piensan que el ser humano es bueno por naturaleza y tiene una gran capacidad y entonces hay que darle toda la libertad, y eso se va a notar en sus políticas de seguridad, en la manera en que se conduce la alta dirección, etcétera. Obviamente, muchas organizaciones estarán en un punto intermedio entre estas dos posturas extremas, que solo en el mundo ideal existen tales extremos, ¿no? Otra dimensión que manejan Kluckhohn y Strobeck, humanidad contra naturaleza. ¿Quién domina a quién? ¿Es la naturaleza la que domina al ser humano o es el ser humano el que domina a la naturaleza? En otras palabras, la cultura o las cosas que crea el ser humano pueden dominar a la naturaleza, o al final de cuentas la naturaleza es la que puede con nosotros. Eso también va a marcar aspectos importantes de la cultura de una organización. El tiempo. Estamos centrados en el pasado, estamos centrados aquí en el momento, o estamos centrados, nuestra mirada está puesta en el futuro. Aquí es donde, por ejemplo, se empata un poco con el análisis o el marco que propone Hofstede. Actividad, ¿estamos enfocados en el ser o en el hacer? Para nosotros lo importante es hacer cosas o formar personas. ¿Aprendemos para saber hacer o aprendemos para hacer? Igual, no existen los extremos ideales, muchas empresas estarán tratando de vincular eso. Pero ciertamente hay empresas que le ponen más énfasis en la producción, en el hacer, en la conducta que se puede medir, y quiero ver cuánto produciste y cuánto me hiciste ganar hoy, y sobre eso va a ir mi dimensión que tengo y mi cultura organizacional. O empresas que además están preocupadas por formar gente, por dar capacitación, por dar cursos, que hablen de valores, que hablen de muchas cosas, por hacer gente que también sea responsable socialmente, responsable con el medio ambiente, sobre todo en esta época, y que en ese sentido nos van dando otra visión de las cosas. Y finalmente, la manera en que se manejan las relaciones humanas. Aquí también coincide un poco con el marco de Hofstede, en el sentido de decir, ¿a qué le damos más importancia? ¿Al grupo o al individuo? ¿Qué pesa más? ¿El departamento o el empleado en particular? Y entonces, ¿cómo estamos fomentando que alguien tenga que responder primero por él y que se salve y que vea las cosas por él? O que se preocupe por sacar adelante el trabajo de toda su área, de apoyar el proceso de desarrollo de todo su equipo. Yo aquí, aunque de repente uno siente que hay como cosas ideales en este sentido, por supuesto, ninguna empresa puede estar nada más preocupada por formar personas, pues también tienen que sacar algo, ¿no? Tienen que hacer productos concretos. Por mucho que una empresa fomente el espíritu de equipo y la colaboración, pues hay cosas que tienen que juzgar a nivel del individuo y que también tienen que fomentar que el individuo se preocupe por sobresalir. Entonces, en realidad, esto va a cambiar dependiendo de la organización. Lo importante es que estos marcos, tanto el de Hofstede como el de Kluckhohn y Strobeck, ya nos van hablando de maneras en que una organización, una empresa, conscientemente puede analizar el tipo de valores que fomenta y si son realmente lo que se espera en base a lo que era la visión original del fundador, en base a los objetivos que se han tenido que ir poniendo. Todo esto va a cambiar con el tiempo. La organización tiene que ir fluctuando y a lo mejor 20, 30, 40 años después la visión original del fundador ha sido modificada por las circunstancias, etcétera, pero los valores serían esa columna vertebral que le da esa personalidad a la empresa. Y esto es importante porque esa personalidad, como ya lo he mencionado en esta sesión varias veces, se vuelve una fuerza de venta, se vuelve algo que la mercadotecnia explota para llegar a ciertas personas que se vayan a identificar con esa organización, con los servicios
o los productos que da. Porque ahora, cuando hay una competencia tan reñida, por ejemplo, que te pueden estar dando el mismo producto, el plus, ese algo más que le ponen, a lo mejor viene por el lado del servicio, o viene por el lado de que tú sabes que al comprar en esta empresa estás apoyando para cierta causa social o para cierta causa que tiene que ver a favor del ambiente. Entonces, ese tipo de cuestiones son lo que debe ser parte de una cultura organizacional, que muchas veces se puede manejar muy superficialmente por esta parte que hablamos de la venta, pero que si se quiere mantener a la larga, o sea, ya visto no como una carrera de 100 metros, sino como una carrera de resistencia, las organizaciones que con el tiempo van permaneciendo y van superando las coyunturas y se vuelven organizaciones de 50, de 100 años, me atrevo a decir que hasta de siglos, son aquellas que realmente tienen una cultura muy sólida, que aunque con el tiempo vaya modificándose, no pierde de vista ahí ciertos ejes fundamentales, que tampoco le impiden irse acoplando a las circunstancias del medio. Ese es como el gran reto en lo que tiene que ver con la cultura organizacional. Bueno, en ese sentido, para esquematizarlo rápidamente, puedo decir que la cultura organizacional se va formando ¿cómo? Primero, a partir de la visión del fundador. Segundo, por la manera en que participan tanto la alta dirección y la manera en que se establecen los procesos de selección, para ir formando, como ya lo vimos, ciertos mecanismos de socialización. Y eso es lo que al final de cuentas va a generar cierto tipo de cultura organizacional. SEO, cultura organizacional. Y como ya vimos a través de los modelos de Hofstede, de Kluge, de Strobeck, esa cultura organizacional se va a poder identificar por variables fundamentales como puede ser la manera en que se maneja la jerarquía de poder, el tipo de relaciones que se fomentan entre los empleados, etcétera, etcétera. Hay elementos que incluso nos han servido justamente para desarrollar pruebas, para desarrollar test de cultura organizacional. Tomando estos marcos de Hofstede, tomando estos marcos, se pueden desarrollar una serie de pruebas y de cuestionarios que permitan evaluar las culturas organizacionales en términos de esas dimensiones, de esas variables, y poder incluso formar un perfil, presentárselo a la dirección y decir, ¿esto es realmente lo que quieres? ¿Esta es la percepción que se tiene de la organización? O a partir de ahí incluso refundarse o modificar la cultura organizacional. Pues bien, con este punto terminamos propiamente nuestra sesión, la sesión 11 de nuestra materia. Ya nada más nos queda pues hacer ahí una serie de conclusiones globales de nuestra asignatura. Vamos a tratar de hacer una revisión muy rápida de lo que hemos visto y qué es lo principal que tendríamos que ir manteniendo. Claro, cada quien hace su aprendizaje significativo, cada quien sabe qué conclusiones son más importantes, pero cosas que sí sería básico y que no perdiéramos de vista. Por ejemplo, en nuestro primer tema, distinción entre comunidad y sociedad. Hablábamos que esto es importante porque las personas que crecen en entornos de comunidades o en entornos de sociedades van teniendo diferentes versiones de lo que es la vida social. Y ya vimos que en realidad crecemos en diferentes comunidades y sociedades que nos van dando esta rica visión de lo que es el mundo social. El tema 2, lo que era el proceso de socialización, ahí vimos qué fines tiene, cuáles son los procesos y los actores relacionados. Ahí destacamos como la familia, la escuela, las empresas, el Estado, la religión, son esos actores que se dan a la tarea de ir transmitiendo a un individuo todos los elementos de la forma de vivir de una sociedad. En cuanto al tema 3, los mecanismos sociales, tanto formales como informales, que participan en la adaptación del individuo. Ahí hablamos de la importancia de las instituciones a nivel formal.
Hablamos a nivel informal de cómo también la socialización depende y la adaptación depende de nuestro estatus, de nuestros roles, de los procesos que se van dando en relación con la posición que ocupamos dentro de la sociedad, cómo una sociedad se jerarquiza también en ese sentido. Tema 4, comunidad y su papel en la formación de la identidad social. Ahí destacamos mucho lo que era esta parte del interaccionismo, cómo se va formando la identidad social y cómo esa identidad muchas veces es algo que jugamos como una especie pues de representación, donde los demás también nos siguen ahí un poquito la mano. En el tema 5, la importancia de la pertenencia social. Ahí hablamos cómo justamente la cultura, forma de ser que expresa los valores y demás de una sociedad, es fundamental en el sentido de generar pertenencia social, porque genera solidaridad, genera valores, significados compartidos que la gente va asumiendo. Y también las diferentes maneras en que a través de distintos ámbitos sociales logramos satisfacer nuestras necesidades en el terreno de la política, de la economía, del mundo de la cultura en sí mismo, cómo se van generando y al mismo tiempo satisfaciendo necesidades psicológicas, necesidades fisiológicas y necesidades de tipo social. Y finalmente, en este último tema que terminamos en esta sesión, pues trabajamos conceptos importantes de lo que es la aplicación de la sociología al análisis de las organizaciones, desde cómo están estructurados, cómo están diseñados los elementos fundamentales y todo esto cómo se expresa en una visión muy particular del mundo que se da en la empresa, que hemos llamado cultura organizacional. Bueno, pues con eso terminamos este curso. Me parece que hay muchísimas reflexiones importantes, muchísimos elementos teóricos y concretos que ustedes deben de sacar y de incorporar a su formación como mercadólogos, porque al final de cuentas es la mercadotecnia, como ya lo señalábamos en una de nuestras sesiones, pues finalmente también surge como parte de una serie de necesidades y como parte de unas valoraciones culturales específicas. Y la mercadotecnia trabaja con esos significados culturales y simbólicos. Si me permiten vincularlo con la materia de inducción al estudio psicológico, pues la mercadotecnia no solo tiene que conocer la psicología de las personas, también tiene que conocer la forma de ser, los valores y actitudes o la psicología, si lo quieren ver así, de los grandes grupos. En ese sentido, psicología y sociología van de la mano de los elementos que es necesario conocer para poder realmente penetrar en el terreno de la mercadotecnia con éxito y con una cultura general pues mucho más amplia. Yo creo que aquí hemos ido haciendo continuamente referencias, ejemplos y demás cuestiones que nos hablan de nuestro mundo contemporáneo y que nos hablan de cómo tenemos que estar al tanto de lo que ocurre en todos los ámbitos de la vida social, porque de ahí es de donde se toma la materia prima de la mercadotecnia, de todo lo que ocurre en la sociedad. Pues no me queda sino agradecer su atención, como dice ahí en nuestra lámina, por el tiempo, por la atención que han prestado, por su participación a través de sus dudas, a través de las actividades que han ido realizando y también pues a través de sus evaluaciones. Les deseo el mejor éxito y espero que nos podamos encontrar en otra materia. Que estén muy bien. Mucho éxito en la vida. Muchas gracias.